profesora y compañeros, quiero iniciar mi exposición dándoles un pequeño resumen de lo que para mí significa la ciudadanía. La ciudadanía es el conjunto de ciudadanos de una nación o pueblo que conviven de manera respetuosa y armoniosa entre ellos. Lamentablemente no existió respeto en una casa en Surco, donde durante una reunión fraternal 5 amigos abusaron sexualmente de su amiga. Considero que este es un caso ético porque carece de moral, y para De la Cortina la moral tiene que ver con no dañar y no defraudar la confianza. Estos 5 chicos defraudaron y dañaron la confianza que su amiga tenía en ellos, pues ella confiada asistió a una reunión cualquiera con sus amigos en la casa de uno de ellos, donde obviamente ella no esperaba que abusaran de ella. Las personas que intervienen en este caso son el presidente actual y la ministra de la Mujer, la víctima o demandante, los acusados, o sea en este caso los 5 chicos, y el abogado defensor de los acusados. ¿Cómo se cumple cada uno de ellos su función? Bueno, el presidente y la ministra de la Mujer cumplen su función concientizando a la población sobre lo sucedido y dándole protección a la víctima según el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La víctima o demandante cumple su función asumiendo que se puso en una situación de riesgo al estar sola en una casa con 5 hombres en medio de una crisis sanitaria. Los acusados cumplen con su parte asumiendo la pena que les es asignada, y el abogado de los acusados cumple su función defendiendo a sus clientes de manera correcta y legal. Lamentablemente, y ya para terminar, en este caso el abogado no cumplió su función, porque en lugar de basarse en términos legales y en las leyes como es debido, lo que hizo fue basarse en una creencia y afirmó frente a la prensa que la joven víctima era una chica a la que le gustaba la vida social. Yo considero que habría sido una mejor opción basarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 11, inciso 1, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. A manera de conclusión, la violencia de género no es válida bajo ninguna circunstancia. Nadie puede tragarse con tu cuerpo, y es antiético y antimoral violar los derechos de una persona que es miembro de tu sociedad y tu comunidad. Gracias. Ética ciudadana en la cual nos hemos enfocado fue en los 5 jóvenes que abusaron de una joven en una reunión que fue realizada en Surco. Primeramente acá diciendo que no hubo ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se basa en estar en un lugar de armonía y de respeto, y aquí claramente no lo hubo. Por otra parte, ellos también violaron su confianza. ¿Por qué? Como bien nos menciona Cortina, la moral significa con no dañar, pero no solamente con eso, sino con no defraudar la confianza. Y aquí claramente ellos lo hicieron, ya que no hubo un diálogo adecuado. Por otro lado, también en el artículo número 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que nadie debe ser sometido ni a tratos crueles, inhumanos o acciones degradantes. Por ende, ellos no debieron actuar de esa manera. Intervinieron fueron el abogado de la agraviada, el abogado de los acusados, la ministra de la Mujer, el presidente y los 5 jóvenes acusados. Por otra parte, ahora mencionaré los que cumplieron y no cumplieron su función. En primera instancia tenemos al presidente, que por intermediario de la ministra de la Mujer y el Poder Judicial cumplió su función ya que le brindó apoyo y hizo valer sus derechos por intermediario de las leyes que ya están impuestas. Por otra parte, la joven no cumplió su función ya que estamos en un estado de emergencia y ella no debió ir a aquella reunión. También, el abogado de la agraviada cumplió su función ya que de forma legal y correcta hizo valer los derechos de su clienta. También tenemos a los acusados, que no cumplieron su función, ya que como bien nos menciona, porque nos menciona la Constitución Política del Perú en el artículo número 76, que dice: todos contribuyen al bienestar general y a la realización de su propia personalidad, mediante su trabajo como deber personal y social. Por ende, ellos no contribuyeron con su amiga, ya que negaron totalmente haber abusado de ella. Por último tenemos al abogado de los acusados, que no cumplió su función, ya que dio una declaración por intermedio de un medio de comunicación que la agraviada tenía la culpa. ¿Por qué? Porque tenía una vida social, y eso no debe ser así, ya que él no se debe basar en una idea, sino constituirse a las leyes que ya han sido constatadas, y de tal forma que brinde una sesión correcta y legal. La Constitución Política nos menciona, en el artículo número 2, inciso 24, nadie debe ser víctima de violencia moral, física, psíquica, ni ser sometido a torturas o tratos inhumanos o humillantes. Por eso, todos merecemos su mismo respeto. Gracias. Sobre la situación que ha escogido mi grupo y mis opiniones respecto al problema. Bueno, la situación que hemos escogido es de que 5 jóvenes violaron a una joven de 21 años que era su amiga. Estos jóvenes ultrajaron y violaron la confianza de la víctima. Los protagonistas, por un lado, serían José Arequipeño, Sebastián Ceballos, Diego Arroyo, Andrés Fassardi y Manuel Vela, que vienen a ser los violadores. Y por otro lado sería la víctima de 21 años. Bueno, yo tengo 2 opiniones. La primera opinión mía está basado sobre el libro
la fórmula mágica del pluralismo moral de Adela Cortina. Los violadores no dejaron vivir la vida de la agraviada dignamente, tanto que su felicidad quedó perjudicada por una pervertida acción. Por un lado, los 5 jóvenes se convirtieron en unos pensadores débiles para tomar la decisión de violar a la chica, llevando así a no respetar el código moral de estar tranquila en un lugar ni a la voluntad nacida de la víctima de no tener sexo. La segunda opinión está basado del libro Diccionario del Ciudadano sin miedo a saber, de Fernando Savater. En este caso, no hubo una ciudadanía democrática, ya que los acusados no respetaron sus deberes ni los derechos de la joven. Los protagonistas que participaron en la violación fueron ciudadanos idiotas, debido a que ellos tuvieron más libertad de expresarse que la víctima y actuaron como un grupo de pervertidos y no de ciudadanos. Bueno, eso es todo, Gracias. Buenos días, profesora Carolina y compañeros en general. Continuando con la exposición, para aclarar que nuestro tema trata sobre el caso de violación que ocurrió en el distrito de Surco entre 5 jóvenes y una chica. Al principio los jóvenes admitieron que sí hubo relaciones sexuales y que estas fueron consensuadas, pero la chica en su declaración dijo que ella se encontraba inconsciente, aduciendo de que le habrían brindado sustancias que la hubiesen hecho entrar en ese estado. Es por ello que no se dio cuenta y ellos abusaron de ella, en grupo, como se dice. Las personas involucradas son Manuel Vela, Sebastián Ceballos, José Arequipeño, Diego Arroyo y Andrés Fasardi, y la joven, obviamente. Asimismo también está la ministra de la Mujer y el juez de la Corte Suprema, quienes están viendo todo el caso. Actualmente los jóvenes están con 9 meses de prisión preventiva. Bien, nosotros el tema lo hemos relacionado directamente con los derechos fundamentales y la Constitución Política del Perú. Vamos a mencionar 2 deberes de las personas y también 2 derechos. Los 2 deberes son, según el artículo número 72, toda persona tiene el deber de vivir pacíficamente con respeto a los derechos de los demás y de contribuir a la afirmación de una sociedad. De acuerdo con el artículo número 76, todos contribuyen al bienestar general y a la realización de su propia personalidad mediante su trabajo como deber personal. Ahora vamos a mencionar también otros artículos. Por el artículo número 5, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o acciones